Hoy tenemos el agrado de contar con nosotros en PSL ProAnálisis con el ingeniero Andrés E. Mantilla, PhD, quien es el director del Centro de Innovación y Tecnología ICP de Ecopetrol. El ingeniero Mantilla nos trae hoy una charla muy interesante titulada Sostenibilidad. Este término nos evoca algo que está muy de moda en este momento, la sostenibilidad, aplicada a los campos tecnológicos, los cuales son los que priman en nuestra industria. Ingeniero Mantilla, adelante y bienvenido. Eugenio, muy buenos días. Muy buenos días para todos y muchas gracias a Liliana y a PSL ProAnálisis por habernos invitado para hablar sobre este tema que es muy importante dentro de nuestra estrategia a futuro. Yo tengo unas diapositivas preparadas que me gustaría compartir con ustedes y les agradezco entonces cuando vean mi presentación, si me puedes confirmar desde la producción. Sí, ingeniero, ya estamos viendo la pantalla, la presentación. Muchas gracias. Adelante. Perfecto. Muy bien, entonces hoy quiero hablarles sobre esto, sobre la sostenibilidad, que es un concepto que voy a entrar a explicar y que es muy importante, pero quería empezar por esto. La razón por la que estamos acá en esta reunión hoy es porque tenemos un propósito superior. Ese propósito superior es ser energía que transforma a Colombia. Y no en el sentido de que producimos los combustibles quizás que eh, mueven al país y otra serie de productos, sino realmente en el sentido de transformar al país, transformarlo para que seamos una sociedad pues, mucho más próspera que lo que hemos sido hasta ahora. Y en ese sentido, como les decía, un pilar muy importante de nuestra estrategia es la sostenibilidad, que no es otra cosa que la tecnología al servicio de todos los temas ambientales, sociales y de gobernanza, no solamente de gobernanza corporativa, sino gobernanza de los territorios, y que debe ser un apalancador de la construcción del desarrollo de territorios inteligentes. Y por eso es que estamos hoy en esta reunión para compartirles una iniciativa que justamente contribuye a la construcción, al desarrollo de esos territorios inteligentes. Entonces, el tema de sostenibilidad, que un poco es la evolución desde cosas como la filantropía, después la responsabilidad social corporativa, luego el valor compartido y más recientemente este concepto de ESG, de Environmental, Social and Governance, que busca que más que las iniciativas que cada quien pueda desarrollar en temas de fortalecimiento del medio ambiente, de los aspectos socioeconómicos y de la gobernanza, pues haya un esquema medible que permita hacer comparaciones entre diferentes empresas. Yo creo que a futuro, inclusive, diferentes gobiernos, diferentes regiones, puede ser una evolución de esto. Pero Ecopetrol ha decidido desde el mandato de su junta directiva que, por supuesto, la administración de Ecopetrol ha acogido y nuestro presidente Felipe Bayón ha sido un líder muy vocal y muy visible en estos temas, pues hemos decidido abordar estos temas de ESG, de los temas ambientales, sociales y de gobernanza, desde el punto de vista de la tecnología como un habilitador que potencia todo lo que hacemos en términos de ESG. Entonces, eso abarca toda una serie de alcances, como buscar soluciones innovadoras
que reduzcan costos, pero también hacerlo de manera comprometida con el medio ambiente, generando un impacto social positivo y generando toda serie de reportes y de informes de seguimiento a las autoridades ambientales, etcétera. No solo a las autoridades ambientales, sino realmente a todos los grupos de interés, es decir, a los grupos no solamente de inversionistas, sino también a las comunidades, a los empleados, a los potenciales socios, a los proveedores, a los clientes, etcétera, a las organizaciones sindicales, de modo tal que todo sea muy evidente, que sea, por supuesto, medible, cuantificable y que pueda ser comparado y contrastado con respecto del desempeño que puedan tener otras, como dije antes, otras empresas de la misma o de otras industrias. Entonces, muy bien. Dentro de, discúlpenme, dentro de ese concepto de TSG, por supuesto que todo el tema de emisiones de gases de efecto invernadero es muy importante. Ustedes saben que hay un compromiso del país con el cumplimiento de las metas de los acuerdos de París, con alcanzar esas metas. Y Ecopetrol está comprometida con ello. Y recientemente pues hemos hecho el anuncio de que buscamos alcanzar 0 emisiones netas de carbono en 2050. 0 emisiones netas de carbono en 2050. Ya voy a explicar un poco más sobre eso, pero eso hace referencia a los alcances 1 y 2 de emisiones que pasaré a explicar, buscando una reducción del 50% de las emisiones totales. Ya voy a explicar un poco más la parte técnica de todo ello. Y con una meta volante, con un compromiso al 2030 de reducir el 25% de las emisiones de alcance 1 y 2. Eso representa, ya teníamos, digamos que una meta importante de reducir un cierto número de toneladas. Esto incrementa todo eso entre 5 y 6 millones de toneladas de CO2 equivalente. Entonces, hemos sido los pioneros en Latinoamérica en hacer este tipo de compromisos. Y esto pues en línea con buscar alinearnos y contribuir con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Ya mencionaba el cumplimiento del Acuerdo de París, buscar que se limite, se mitigue el calentamiento global, de modo tal que pues logremos tener no más idealmente de 1.5 grados centígrados de calentamiento, y pues buscando contribuir a las metas del país. Para eso estamos estructurando una serie de planes. Algunos de esos tienen que ver con reforestación, con conservación, preservación, con aforestación, lo que se conoce como soluciones naturales del clima o soluciones basadas en la naturaleza, donde tenemos pues toda una batería de iniciativas, pero también estudios tecnológicos que estamos adelantando. Pero también tenemos otros frentes de acción relacionados con la reducción de las emisiones directas, entre esas emisiones fugitivas que se presentan, por ejemplo, en las bridas de las tuberías o en las tapas de los tanques. Por supuesto, los venteos a la atmósfera y las quemas en teas también. Toda una serie de iniciativas de eficiencia energética, de incorporación de más energías renovables a nuestra canasta energética en Ecopetrol. Es así como venimos construyendo parques solares y tenemos proyectos de eólica y de geotermia. Y estamos adelantando también estudios relacionados con energías renovables un poco más emergentes, menos maduras,
que lo que puede ser la fotovoltaica o la eólica, y entre esas pues energías como las relacionadas con el océano, algunos gradientes oceánicos, o geotermia de más alta entalpía, para mencionar algunas opciones. También estamos construyendo nuestra propia ruta de incorporación de hidrógeno de bajas emisiones. Si ustedes han seguido las noticias, hace una semana se sancionó la Ley de Transición Energética que extiende los beneficios de la 1715 en cuanto a cero aranceles e IVA a otras temáticas, incluyendo el hidrógeno, el almacenamiento energético en baterías. Entonces estamos construyendo nuestra propia hoja de ruta. En el ICP, pues estamos comprando un electrolizador tipo PEM para generar nuestro propio hidrógeno, que hoy es generado en otro sitio y transportado hasta el ICP a unos costos significativos. Pero con ese electrolizador que es compacto vamos a tener también unos pilotos en las refinerías, iniciando con la refinería de Cartagena, para analizar la incorporación de hidrógeno producido por electrólisis a las operaciones de la refinería. Es un piloto pequeño, lo que nos va a permitir aprender sobre esta tecnología que tiene un potencial importante de reducción de emisiones de nuestras operaciones. Ya hablé un poco de la solución natural del clima, pero estamos haciendo también estudios e investigación sobre todos los temas de captura, utilización y almacenamiento en el subsuelo del dióxido de carbono, que de otra manera se iría a la atmósfera, y por supuesto también con proyectos de almacenamiento de baterías. Luego, con esto quiero decir que esto es una combinación de muchas formas de lucha para alcanzar estas metas tan ambiciosas. Son metas tremendamente ambiciosas para una empresa como Ecopetrol, por lo que voy a explicar más adelante. Para ello, pues, nos hemos vinculado con organizaciones expertas a nivel internacional, con grupos de estudio y de desarrollo de buenas prácticas, como el IPIECA, International Petroleum Industry Environmental Conservation Association. Aquí están los miembros. Ustedes ven que aquí el nivel más alto pues, se encuentra Ecopetrol, junto con grandes petroleras del mundo, que están desarrollando mejores prácticas para lograr esa mitigación de emisiones, pero también para el fortalecimiento de los temas sociales y ambientales. Y entonces participamos activamente en diferentes mesas de IPIECA y somos también un miembro que por esa vía captura buenas prácticas que se desarrollan en otras partes del mundo. Quería explicar un poco esto de los alcances 1, 2 y 3. El alcance 1 pues son las emisiones directas de las operaciones de la empresa. Entonces, si tenemos hornos, si tenemos calderas, si tenemos plantas de producción de hidrógeno que generan CO2 directamente a la atmósfera, o que de pronto emiten metano a la atmósfera, o gas natural, pues esas son emisiones todas de alcance 1 relacionadas con el uso de combustibles y en los procesos industriales, también el uso de, por ejemplo, de vehículos de la empresa. Después está el alcance 2, que tiene sobre todo que ver con las compras de energía, compras de electricidad. Recuerden que la electricidad se genera de diferentes formas. Afortunadamente en Colombia la generación está muy basada en la parte hidroeléctrica, todas las represas que tenemos y las que vienen, pero pues hay un complemento que se hace a partir de fuentes fósiles, de carbón, de gas natural y por supuesto viene incrementándose el componente de renovables.
o tenemos una matriz bastante limpia comparada con otras matrices del mundo, pero de todos modos hay un componente de fósiles ahí que generan emisiones. Y las emisiones de alcance 3 son emisiones también indirectas relacionadas con toda otra suerte de cosas, viajes del personal, la disposición de residuos, los consumos que generan emisiones en el transporte, utilizando vehículos de contratistas, o el transporte de los propios funcionarios hasta el sitio de trabajo, la producción de materias primas que utilizamos, los servicios de outsourcing, etc. Entonces, hoy quiero enfocarme un poquito en las emisiones de alcance 3. Entonces, ahí hay cosas que ocurren aguas arriba, hay cosas que ocurren aguas abajo, relacionadas con bienes arrendados, como decía, desplazamiento de empleados, viajes de negocios, uso de combustibles y energía, bienes de capital, transporte y distribución, etcétera, etcétera. Y aguas abajo, pues con todo el procesamiento de productos que se utilizan aguas abajo, ese tratamiento final de los productos vendidos, el uso de esos productos, todo el transporte hasta que llegan al consumidor final, las emisiones asociadas con bienes o con inversiones, etcétera, etcétera. Entonces son 15 categorías dentro del alcance 3. ¿Y por qué estoy haciendo énfasis sobre esta categoría en esta presentación donde PSL está presentando su laboratorio, sus nuevas capacidades de laboratorio? Pues porque fíjense que las emisiones relacionadas con los productos y servicios que consume la empresa, bienes y servicios adquiridos, pues son emisiones que deben ser contabilizadas dentro de la malla, dentro del espectro de emisiones asociadas con la actividad en este caso, de Ecopetrol. Entonces, ya les voy a explicar eso porque es importante en ese contexto. Quiero avanzar solamente mencionando que hay diferentes métodos de estimación. Hay un método basado en datos promedio que estima las emisiones basadas en la masa de ciertos bienes o ciertos productos comprados que se multiplican por un cierto factor de emisión. Esos factores de emisión pueden venir de estudios referentes. Otros son basados en el gasto. Ese método hace una recopilación de datos de los bienes comprados y los multiplica por factores de emisión. De nuevo, esos factores de emisión pueden ser medidos directamente o estimados a partir de estudios referentes. Otros, pues, los datos específicos del proveedor, que puede tener su propio inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, o puede ser una combinación de los métodos anteriores. Y fíjense, la fuente de todo esto es justamente esta organización de determinación de buenas prácticas para la industria del petróleo, IPIECA. Entonces, digamos que en Ecopetrol tenemos diferentes categorías y cuantificaciones para cada una de ellas. Entonces, en la categoría 1 están los bienes y servicios de apoyo y soporte para diferentes unidades de negocio, así como servicios no relacionados con el core del negocio. Me quiero enfocar sobre todo en esto, en cómo gestionarlas. Y miren, adquirir bienes y servicios con menor intensidad de emisiones. Proveedores con plan de descarbonización, eficiencia en el transporte de los bienes y servicios adquiridos. Entonces, pues en el caso particular de PSL y de otros laboratorios nacionales y regionales, pues claramente es mucho más eficiente desde el punto de vista de menores emisiones, pues contar con un proveedor que localmente pueda hacer diferentes tipos de análisis en lugar de tener que mandar muestras, por ejemplo, a Houston o a otras geografías,
además del riesgo que puede representar el transporte de esas muestras, se nos han perdido muestras en esos desplazamientos. Entonces, para el ICP es muy importante, como les decía, en línea con todas estas iniciativas que permitan gestionar y reducir las emisiones, pues contar con proveedores locales que nos puedan dar los servicios de soporte y de apoyo que requerimos. Y entonces con eso conecto con esta reunión donde PSL está mostrando sus nuevas capacidades, porque pasa a ser un proveedor que se encuentra dentro de la misma geografía del ICP y eso pues, representa eficiencias desde el punto de vista logístico y una menor cantidad de emisiones. Un producto que consumimos, que parece de bajo costo, un producto cualquiera, unos zapatos, pueden estar hechos aquí en Bucaramanga, en el sector de San Francisco, o pueden haber sido importados del África, de Etiopía, por ejemplo, o de la China, y pues eso representa puede ser que el precio sea muy similar, o representa una diferencia bastante amplia en cuanto al tema de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con ese producto en particular. Y hacia allá va el mundo, hacia allá vamos. Vamos hacia una mayor conciencia de las emisiones que se generan asociadas con los productos y con los servicios que contratamos o que utilizamos inclusive en la vida diaria de cada uno de nosotros. O sea, no solamente al nivel empresarial, sino también a nivel personal. Hay otras categorías. Esta categoría 2 es la relacionada con compra de maquinaria, equipos eléctricos mayores, tuberías, obras de construcción. Fíjense de nuevo, compra de bien de capital con menor intensidad de emisiones, proveedores con planes de descarbonización, eficiencia en el transporte, las mismas estrategias para gestionar las emisiones. En esta categoría 3, relacionada con compra de energía de combustibles no producidos por Ecopetrol. Entonces, de nuevo, adquirir bienes y servicios con menor intensidad de emisiones, tener planes de descarbonización. Esta otra categoría, categorías asociadas, combinación de categorías asociadas al transporte, transporte y distribución aguas arriba, viajes de negocios, desplazamiento de empleados, transporte y distribución aguas abajo. Entonces, alternativas de movilidad eléctrica, combustibles más limpios, con menor huella de emisiones, tanto en el uso como en la producción, la reducción de distancias, la reducción de cargas transportadas, son todos métodos muy importantes para reducir esas emisiones. En la categoría 5, los residuos enviados a incineración, a rellenos sanitarios, los tratamientos de aguas residuales industriales fuera de las instalaciones de Ecopetrol, incluyendo su transporte, pues son otra categoría importante. Y de nuevo, dentro de las opciones de gestión, los proveedores con baja intensidad de emisiones, proveedores de gestión de residuos con plan de descarbonización y la eficiencia en el transporte de esos residuos. En los bienes arrendados, no industriales, tanto aguas arriba como aguas abajo, lo que tiene que ver con oficinas locales, bodegas. La forma de gestionar emisiones es fomentar la eficiencia energética en esas instalaciones, el uso de energías renovables, el uso de refrigerantes más ambientalmente sostenibles. En esta categoría relacionada con el procesamiento de productos vendidos, el crudo exportado por Ecopetrol, así como las resinas poliméricas que exportamos desde una de nuestras filiales, pues cómo gestionar las emisiones, vender productos intermedios a clientes con menor intensidad de carbono, los procesos de transformación es una forma, pero también el desarrollo de productos para aplicaciones no combustibles del petróleo que no generen esa intensidad de emisiones que generan pues, los combustibles.
El uso de productos vendidos, algo similar a lo anterior, los combustibles líquidos, gaseosos, parafinas y bases lubricantes. De nuevo, formas de gestionar esto, como las que ya he venido mencionando. El tratamiento al final de la vida útil de los productos vendidos, muy importante. Entonces, todo lo que tiene que ver con incineración de lubricantes usados, el procesamiento de plástico reciclado, etc. Entonces, temas de economía circular, eficiencia en el transporte de productos, planes de descarbonización, todas muy importantes. Muy bien, con eso quiero cerrar esa parte conceptual, un poco el ejemplo de cómo lo estamos aplicando en Ecopetrol que traía a este espacio, pero quisiera pues compartirles que hay otros aspectos relacionados con sostenibilidad alrededor del esfuerzo que hemos hecho acá con PSL o en torno a PSL. Entonces, todo esto tiene que ver con los ASAIs. Los ASAIs son pruebas muy importantes, compendios de varios experimentos que hacen parte de caracterizaciones físico-químicas del crudo. Y entonces son fundamentales en diferentes partes de la cadena de valor. Dependiendo del número de pruebas, de la complejidad de las pruebas, pues pueden ser de tipo 1, 2, 3 o 4. El más simple es una caracterización físico-química del crudo. El tipo 2 ya incluye el rendimiento de las fracciones principales del crudo. El tipo 3 es más detallado, incluye diferentes cortes de refinación, es mucho más robusto experimentalmente en la caracterización de los cortes. El tipo 4 es de analítica especializada, que ya soporta el desarrollo de modelos de simulación o proyectos de investigación y desarrollo a partir de técnicas pues ya mucho más avanzadas como la resonancia magnética nuclear, el infrarrojo cercano, pero todo esto es fundamental en la industria del petróleo y los combustibles. Entonces, ¿para qué se usan esos ASAIs? En la parte de exploración y producción son importantísimos para tener un mejor conocimiento del yacimiento, de las propiedades del yacimiento, de cómo varían espacialmente y también temporalmente, porque pues las propiedades del crudo que se produce pues van variando con el tiempo, no porque el crudo mismo esté variando, sino porque diferentes partes del yacimiento o diferentes yacimientos dentro de un mismo campo pueden estar contribuyendo de manera diferente en el tiempo. Entonces es muy importante ir conociendo cómo están variando esas propiedades. Eso es fundamental para todo lo que ocurre aguas abajo, desde los temas de deshidratación, tratamiento del crudo en la estación, en el campo, particularmente para los crudos más complejos desde el punto de vista físico-químico y termodinámico. Pero ya después de que salimos del espectro de la batería, de la estación de producción en el campo, pues para establecer esquemas óptimos de mezclado para el transporte de esos crudos, el blending, el mezclado para refinación, para predecir condiciones de operación, rendimientos, calidad de productos en las refinerías, para formular crudos sintéticos, es decir, mezclas de crudos que se pueden considerar crudos sintéticos, para definir el precio y el mejor esquema de comercialización de un crudo, para definir ese valor comercial de ese crudo con propósitos de exportación, para definir esquemas de transporte convencionales y no convencionales. Es decir, para toda una serie de procesos de la empresa, pero también para el aspecto comercial de la venta de los crudos y para el aspecto de la realización de esos crudos en su transformación a combustibles o a otros productos, son importantísimos, son fundamentales los ASAIs.
Hay muchas empresas que dejan mucho valor en la mesa porque no caracterizan bien sus crudos, porque no hacen una buena documentación por la vía de los assays de esas propiedades de los crudos. Entonces, eso les da un menor margen de negociación frente a otros actores de la cadena de valor. Entonces, en ese sentido, es muy importante para Ecopetrol y particularmente para el ICP contar con un proveedor local que pudiera hacer esta serie de estudios, porque pues, son estudios que pueden tener 300 experimentos diferentes para llegar a un informe completo de caracterización. Entonces demandan mucho tiempo, demandan mucho esfuerzo experimental y son muy importantes para el resto de la cadena, pero para el ICP, si bien en muchos casos son muy importantes también, no es estratégico que nos dediquemos a hacer assays, porque eso nos quita recursos para hacer estudios de investigación y desarrollo en otras temáticas. Entonces, por eso decidimos desarrollar un proveedor y decidimos que buscando esta conciencia de las eficiencias logísticas y también de fortalecer el entorno local empresarial, pero también la conciencia de emisiones de la que ya he hablado, pues entramos en un proceso de desarrollo de proveedores donde nuestro aliado fue la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Y aquí un especial agradecimiento a María Alejandra Zampayo, actual vicepresidente de la Cámara, que cerró este proceso, pero también a Juan Diego Rojas, que es la persona, el vicepresidente anterior con el que iniciamos este desarrollo de proveedores. Es algo que hicimos en un lapso de 20 meses, donde nos juntamos con la Cámara de Comercio. Ellos fortalecieron toda una serie de aspectos más empresariales y nosotros hicimos toda una transferencia de conocimiento y de acompañamiento en el entrenamiento y en el montaje de todos estos experimentos en un proveedor que seleccionamos de manera competitiva. Entonces esto tuvo 3 fases y pues puede ser un buen referente para otras empresas que quieran entrar en este esquema de desarrollo de proveedores. La primera fase tuvo que ver con la identificación de empresas, la segunda con el acompañamiento del fortalecimiento a áreas vitales de esa empresa seleccionada y la fase 3, un acompañamiento, un fortalecimiento técnico en los temas de caracterización y evaluación de crudos y sustracciones. Entonces, estas son todas las 11 actividades ejecutadas tendientes a la selección de la empresa que íbamos a desarrollar. Entonces, fue un proceso competitivo donde invitamos a diferentes empresas de la región, publicamos unos términos de referencia, socializamos la convocatoria, tuvimos reuniones con los clústeres de oil and gas locales, se respondieron inquietudes, se revisaron los documentos, se hizo una serie de análisis de las fortalezas de las empresas que se preseleccionaron en cuanto a liderazgo, análisis financiero, temas legales, etcétera. Se hizo un pitch y de ahí se seleccionó el ganador, que fue PSL ProAnálisis. Y entramos entonces junto con la Cámara en un esquema ya de fortalecimiento de la empresa, donde PSL recibió varias consultorías para fortalecer todos sus esquemas empresariales. Entonces, una en habilidades blandas con espacio empresarial, otra en planeación estratégica, en modelo de negocio y en construcción de un caso de negocio para esta, que es una nueva línea para PSL con la firma Upside Consulting y una consultoría en modelo financiero con Finning Group, finalmente una consultoría en aspectos legales y jurídicos de la prestación del servicio con Legal Shield. Y todo esto a través de la Cámara de Comercio, de nuevo ya un equipo de consultores diferente
al equipo de consultores independientes que hizo el proceso de selección del proveedor en ese proceso competitivo que expliqué. Esta ya es la fase 2. Y después vino todo el acompañamiento técnico y el entrenamiento a operadores y a técnicos de PSL que hicimos desde el ICP, desde nuestro laboratorio de crudos, que en especial agradecimiento a Gabriel Rodríguez, que fue la persona que estuvo al frente de ese entrenamiento técnico, pero también a alguien que nos acompañó hasta hace poco, se cogió recientemente a un plan de retiro, Astrid Loreli Pimienta, que es la jefe del departamento que estuvo también al frente de esto, y por supuesto al equipo del staff de dirección que estuvo acompañando todo este proceso, Francia Carreño, Ángela María Vargas, Liliana Rueda, Alba Liliana Barragán. Y entonces, a través de ese esfuerzo, pues le transferimos el conocimiento sobre toda esta serie de experimentos que hay que hacer. Ustedes ven acá 37 diferentes pruebas que hay que realizar para obtener un cierto tipo de açaí. Pruebas de todo tipo, de azufre, de nitrógeno, de hacer destilaciones atmosféricas, puntos de inflamación, de nube, de humo, gases disueltos, análisis cuantitativo de metales. Bueno, toda una suerte de pruebas que le permiten a las operaciones, a los segmentos, pues tomar mejores decisiones, y a la parte comercial, pues también darle un mejor precio al crudo y hacer una mejor labor comercial. Entonces, a todo esto le fuimos haciendo seguimiento y hasta que alcanzamos el 100% de cumplimiento de todas estas pruebas. Luego, ya habiendo entrenado los técnicos de PSL, ellos realizaron una serie de açaís de crudos que comparamos con los que, con los que ya se habían realizado para algunos de ellos. Y también apoyaron la realización de unos nuevos análisis. Todo esto para fortalecer ese entrenamiento, esa formación de competencias. Entonces se analizaron crudos de diferentes tipos y diferentes geografías. Crudos medianos, crudos livianos, crudos pesados. Aquí tenemos crudos del Eagle Ford en los Estados Unidos. Pero también tenemos un crudo mediano tirando a pesado como el de Apiay, un crudo más intermedio como el de Suria, mezclas de crudos como la mezcla Apiay, un crudo más mediano como el de la Cirateca, algunos crudos del Putumayo como estos de la Batería 1 y de Churuyaco, y algunos combustóleos tipo 1, 2 y 3 de Orito. Y entonces, a través de todo ese plan de ejecución de açaís, fortalecimos técnicamente las capacidades y las competencias de ese equipo técnico. A partir de todo ese fortalecimiento empresarial y comercial de PSL, pues ellos ya han participado junto con la Cámara de Comercio en ferias. Luego aquí están viendo ustedes unas fotos del stand que tuvieron en la cumbre de petróleo y gas en el 2018 en Bogotá. Aquí hay algunas fotos de la infraestructura ya de PSL. Acá hay una foto de la fachada de la nueva sede. Y con esto, pues, quiero felicitar a Liliana, a Eugenio, a PSL por ese logro, agradecer a la Cámara de Comercio por habernos acompañado en este proceso y dar fe de que PSL ha recibido un excelente entrenamiento tanto en lo técnico como lo empresarial, y que es una empresa pues con todas las capacidades técnicas para ejecutar este tipo de ensayos. Con eso cierro. Muchas gracias a todos por su atención.
Buenos días a todos. Mi nombre es Liliana Oscategui, soy gerente comercial de PSL ProAnálisis. Ingeniero Martilla, muchísimas gracias por esta maravillosa presentación. Ahora damos paso a algunas preguntas que los asistentes tienen frente a su presentación. Ingeniero, ¿lo tenemos en línea? Sí, señora, acá estoy con Vale, ustedes. bueno, vamos, son un poco técnicas, entonces, pero tengamos un poco de paciencia, voy a empezar a leerlas. Ingeniero, usted nos indica que las metas deben ser cuantificables y contrastadas. ¿Esto es un reto para las nuevas tecnologías, de lo que no se tiene en la historia de costos? ¿Cómo se puede cuantificar el efecto de las consecuencias adversas evitadas? Y si esto, en muchos casos, no hay consenso de la magnitud de las consecuencias. Esa es la primera pregunta que le tiene el auditorio el día de hoy. Es una excelente pregunta y es un tema tremendamente complejo y quizás por ser así de complejo es que se conformó una organización como el IPIEC, como esa asociación internacional de empresas de la industria que deciden compartir buenas prácticas, porque es que todo el mundo buscaba hacerlo a su manera, por un lado, pero por otro lado, pues hay unos retos grandes para cuantificar, para medir cuáles son los impactos de un cierto tipo de acciones. Entonces, es a partir de la colección de esas buenas prácticas de los diferentes miembros que se ha llegado a lograr cuantificar muchas cosas. Eh, las cosas son cuantificables, pero todo eso demanda investigación y desarrollo de metodologías para hacerlo de manera sistemática, estandarización de esas metodologías, aceptación entre la industria de modo tal que todo el mundo lo haga siguiendo un método estandarizado, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es lograble, pero demanda un gran esfuerzo y un gran trabajo que está en curso. Si bien se han logrado ya pues, muchos avances, es un trabajo muy importante que hay que acometer con decisión. Para darles un ejemplo, en lo que tiene que ver con emisiones del uso de los combustibles en los motores vehiculares. Pues no es lo mismo utilizar diésel en un camioncito modelo 80, de esos que encontramos pues todavía en nuestras ciudades y en muchas partes en la ruralidad, que hacerlo en un camión Euro 6 de última generación, porque pues las emisiones van a ser absolutamente diferentes. No es lo mismo las emisiones medidas en los Estados Unidos, en Holanda, en el Reino Unido, que las emisiones medidas en Colombia. Los aspectos meteorológicos, climáticos, elevación, etcétera, todo eso influye sobre las emisiones que se tienen. Luego, entre más locales sean los factores, pues va a ser mucho más representativa y más verificable y más creíble la información. Entonces, el gran esfuerzo de todas estas empresas es en presentar información verificable y creíble que pueda ser contrastada por cualquier persona o empresa que haga parte de cualquier grupo de interés. Esto lo está exigiendo el sector financiero. Entonces, en la medida en que las empresas puedan desplegar toda esa serie de mediciones y de evidencias, pues van a tener mejores calificaciones en cuanto a su sostenibilidad, en cuanto a su adaptación o preparación para los riesgos de cambio climático, y eso representa menores tasas de interés en los créditos que se le otorgan a la empresa, o simplemente Sí, claro. la posibilidad de que le otorguen créditos o no le otorguen. Entonces, es muy importante para las empresas. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Hay una segunda pregunta y es la siguiente. Es interesante tener la idea de proveedores con planes de descarbonización. ¿Se exigirá esto en el corto plazo en una exigencia de Ecopetrol? ¿O por lo menos tendrá un peso en los procesos licitatorios que desarrolla Ecopetrol? Pues, mira, no es algo que se esté exigiendo en este momento, es algo por supuesto deseable,
pero el mundo va para allá. Entonces, las empresas que se preparen para afrontar, comprometerse con estas metas de cambio climático y con los objetivos de desarrollo sostenible, a través de planes de descarbonización, de planes de reducción de las huellas hídricas, etcétera, pues van a ser empresas que van a ser más atractivas para Ecopetrol, porque ustedes ya vieron, Sí, Ecopetrol sí, va a sí. buscar reducir sus emisiones de alcance 1, 2 y 3 al 2050 en un 50%. Entonces vamos a cuantificar las emisiones en la cadena de valor. Perfecto, perfecto. Hay una última pregunta, creo que es la más larga, va a tocar que me tenga un poco de paciencia porque creo que se la voy a dividir en dos partes. Usted mostró en forma muy clara lo que son los ASAI y la razón por la que se realizan. También dijo que la realización de estos ASAI ya no son tan estratégicos para el Instituto Colombiano de Petróleos. Ahora, como se mueve hacia ahora que se mueve hacia el estudio de nuevas tecnologías energéticas y por tanto se realizó como transferencia de conocimiento a PSL ProAnálisis, ¿cómo se puede asegurar, tanto por parte de Ecopetrol como por parte de PSL ProAnálisis, que esta inversión realizada por ambas empresas en formar un aliado regional estratégico tenga un seguimiento y dé el fruto esperado? Bueno, muy bien. Pues quiero hablar sobre varios aspectos de la pregunta. En efecto, pues el ICP históricamente ha hecho una serie de pruebas analíticas de diferentes tipos que eventualmente se vuelven pruebas rutinarias y en la medida en que son estandarizadas y en la medida en que existan capacidades externas para realizar esas pruebas, pues deja de ser estratégico que el ICP las haga. De pronto el ICP empieza haciéndolas y asegurando que los resultados estén disponibles en cuanto a calidad y a oportunidad para los segmentos de la empresa. Pero después de un tiempo puede ser que haya oferta externa, inclusive más competitiva desde el punto de vista de costos, y entonces tiene más sentido para la empresa acudir a esas empresas, número uno, pero tiene todo el sentido para el ICP, siendo su función extender el límite del conocimiento, hacer investigación y desarrollo tecnológico. Tiene mucho más sentido dedicar sus recursos, sus personas, sus capacidades tecnológicas y científicas, sus mismas asignaciones financieras, a extender ese límite del conocimiento más que a realizar unas pruebas que son repetitivas, son estándares, están estandarizadas, hay una norma para ello, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, a eso me refería con que para Ecopetrol sigue siendo fundamental, estratégico, muy importante contar con pruebas como estas, las de aguas también, por ejemplo, pero que las haga el ICP deja de ser estratégico y pasa a tener una menor importancia. Y entonces eso en cuanto a la primera parte de la De la pregunta. pregunta, sí. La segunda parte de la pregunta, pues, tiene varios aspectos por analizar. Pues, por un lado, aclarar que los procesos de proveeduría de estos servicios van a seguir siendo competitivos y los va a seguir ordenando Ecopetrol de manera competitiva. Con esto quiero aclarar que el hecho de que hayamos desarrollado un proveedor no quiere decir que va a ser el único proveedor al que puede acceder Ecopetrol o que toda su demanda de pruebas se va a hacer a través de PSL. PSL va a tener que competir junto con otros posibles proveedores. Lo que pasa es que, pues claramente va a representar unas ventajas dentro de ese esquema de menores emisiones, el contar con proveedores que sean locales, que estén cerca, que el esfuerzo logístico no sea no solamente más económico, sino represente menores emisiones de gases de efecto invernadero y todo lo demás. Entonces, los grandes centros e institutos de investigación en el mundo generalmente desarrollan en torno a sus operaciones una serie de proveedores que los asisten y eso es algo muy importante. Entonces, pues junto con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, tenemos todo el interés y la motivación en fortalecer toda esa serie
de proveedores que hoy hacen parte de un clúster de empresas del sector energético y ambiental. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que no tenemos más preguntas en fila. Entonces, de nuevo, ingeniero Mantilla, agradecerle por este espacio, agradecerle por esa maravillosa presentación que nos realizó el día de hoy, en especial por la linda publicidad que tuvimos de PSL al final de la presentación. Es un honor contar con usted el día de hoy, que nos acompañe, y extiendo de parte de todo el equipo de PSL el agradecimiento por este trabajo tan bonito que hemos realizado con el Instituto Colombiano de Petróleos. Liliana, el agradecimiento es mío. Muchas gracias por invitarnos a este espacio y de nuevo felicitaciones. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Bueno, ahora dando paso a la siguiente parte, es un punto de inflexión muy importante para PSL ProAnálisis fue el haber ganado en el 2018 la convocatoria de la Cámara de Comercio de Cundinamarca, de Bucaramanga, disculpe, para ser la empresa base tecnológica que se convirtiera en el potencial aliado regional del Instituto Colombiano de Petróleos para la caracterización de crudos. Esta no es la única vez que la Cámara de Comercio de Bucaramanga ha estado apoyando a PSL ProAnálisis. De hecho, hemos participado en numerosos programas patrocinados por la Cámara, tales como Impulsa, Emprende País y muchos otros. Es por ello que agradecemos el apoyo recibido, el cual ha sido instrumental en el equipo empresarial de PSL ProAnálisis. Y en el día de hoy contamos con la ingeniera financiera Diana Marcela Flores Díaz. Diana Marcela, disculpe. Diana Marcela es ingeniera financiera, especialista en evaluación y gerencia de proyectos y especialista en dirección de empresas, con un máster en gestión pública y más de 15 años de experiencia en proyectos de planeación estratégica, finanzas corporativas y emprendimiento. Diana Marcela actualmente se desempeña como directora de escalamiento empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro evento a Diana. Diana, buen día, mucho gusto en que nos estés acompañando en este evento el día de hoy y damos paso a tu presentación. Bueno, muy buenos días para todos. Es un gusto estar acá, pues representando a la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Es un placer poder ver cómo hoy es una realidad todo este proyecto que iniciamos hace unos años con Ecopetrol. Andrés Mantilla lo contó y nos recordó cómo fue que inició este gran proyecto cuando él buscó pues a la Cámara de Comercio en ese momento, al vicepresidente anterior, a Juan Diego Rojas, y desde ese momento creímos en este gran proyecto de desarrollo de proveedoras, un proyecto que inició con varios aciertos. Desde el principio se hizo una planeación muy exhaustiva de todo lo que queríamos lograr con esta primera transferencia de conocimientos que se iba a hacer desde Ecopetrol y apoyado por la Cámara de Comercio. Nosotros siempre desde la Cámara creemos en instalar también capacidades en las empresas para que se vuelvan referentes a nivel regional y que también ellas mismas se puedan beneficiar de todas las grandes capacidades que tenemos acá en nuestra región. Entonces, este proyecto para nosotros fue y es importantísimo. En este momento, PSL, cuando pasó todo el proceso de la convocatoria que se hizo en ese momento y cuando fue seleccionado, aprovechó al máximo todo lo que se entregó en el convenio, empezando por las consultorías que se realizaron en los diferentes temas de habilidades blandas, la parte financiera, la asesoría legal, la construcción de todo el caso de negocio de la nueva línea que hoy es una realidad. Entonces, súper beneficioso que la empresa como tal haya aprovechado esa oportunidad, porque la verdad fue una oportunidad que llegó para la empresa, y ver hoy el resultado, inclusive cuando pues en el momento que se hizo que estábamos trabajando en el proyecto,
ellos dieron desde el momento mucho más de lo que esperábamos, incluso la adquisición de los equipos que hicieron pues, en ese momento al finalizar el proyecto, pues eso no estaba contemplado en la parte inicial de nuestro alcance, pero ellos vieron la oportunidad, vieron la proyección, la gran demanda que podían tener para la empresa, estructurando todos sus diferentes laboratorios, incluyendo pues el lanzamiento de hoy de hidrocarburos y biocombustibles. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en Cámara, y por eso cada vez que Ecopetrol nos busca también, o nosotros también como un aliado, es porque nos unimos para apoyar a las empresas y hacer que sus sueños se conviertan en una realidad, pero con responsabilidad, con conocimiento, que es tan importante, por ejemplo, en este momento, cuando se hizo el proyecto, con la transferencia de conocimiento que se realizaron a siete personas de la empresa, dividido entre 3 profesionales y 4 tecnólogos, de más de 37 análisis que se hizo en su momento. Todo eso fue planeado, se hizo con un seguimiento, se hizo las pruebas, es decir, en este momento ya la empresa cuenta con toda su capacidad instalada, con su conocimiento, con todo para poder que esto sea una realidad hoy. Y quisiera también comentar en una de las preguntas que le hicieron a Andrés, también nosotros como Cámara, PSL, desde el momento en que terminó, ha seguido trabajando con nosotros en nuestros programas, porque claro, para nosotros es muy importante hacerle el acompañamiento también a la implementación de sus proyectos, y más cuando pasó por el desarrollo de proveedores. Y ya en este momento ha seguido trabajando con nosotros específicamente en un programa que se llama Emprende País, donde también se ha recibido otros diferentes conocimientos, asesorías, y hoy por hoy también se encuentra con nosotros en fábricas de productividad, y ahí es donde demuestra lo comprometido que es la empresa en seguir creciendo, en seguir asesorándose para poder dar a sus clientes todo lo que ellos tienen dentro de su empresa, y ahí también se evidencia el compromiso de esta empresa por seguir creciendo y manteniéndose en el mercado, y cada vez también apostándole a nuevas inversiones, a nuevo conocimiento, a nuevas innovaciones para la empresa. Entonces es un gusto y es una realidad que hoy podamos hacer este lanzamiento nosotros desde Cámara, y yo sé que también Ecopetrol es un momento histórico hoy, que podamos decir que ese proyecto se realizó con éxito, que hoy es una realidad, y que esperamos que más adelante se puedan realizar otros proyectos muy similares para seguir contribuyendo a la región con esta instalación, con esta transferencia de conocimiento y de capacidades a nuestros empresarios. Entonces, un gusto y qué placer estar acá. Muchas gracias, Diana. Tenemos una pregunta en el público para hacerte. ¿Tiene la Cámara de Comercio de Bucaramanga planes adicionales de promoción de la industria de oil and gas en nuestra región? ¿Y podrías hablarnos un poco acerca de este clúster? Ok, en este momento el clúster de oil and gas pues lo está liderando específicamente la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Nosotros trabajamos en alianza con ellos, entonces ya los nuevos proyectos que resulten, pues lo estamos liderando específicamente con esta Cámara de Comercio. Y ya específicamente en oil and gas, pues ya lo tenemos que revisar específicamente pues ya con Ecopetrol, de los nuevos proyectos que ellos tengan, pero siempre este sector es una prioridad y seguirá siendo prioridad para Santander. No se te escucha, Liliana. Sí, discúlpame. Diana, muchísimas gracias. Sabemos que esta respuesta es bastante interesante y oportuna para el evento del día de hoy y para futuras empresas que quieran desarrollar alianzas, tanto como la que desarrollamos con el ICP, como la que se desarrolló con la Cámara de Comercio de Bucaramanga. De nuevo, agradecerte y extenderte ese agradecimiento de parte de todo el PSL por acompañarnos el día de hoy, por tus palabras y por el apoyo continuo que hemos recibido de la Cámara en PSL ProAnálisis. Muchas gracias, Diana.